Dios les bendiga grandemente. Espero que se encuentren bien ustedes y todas sus familias. Bienvenidos a este su canal donde predicamos la palabra de Dios y donde aprendemos juntos la palabra de Dios. Hoy en este tema que estamos subiendo para este canal, ¿verdad? Que el Señor nos ha permitido abrir para la gloria de su nombre. El tema se llama Cristo viene pronto y vamos a leer algunos versículos, ¿verdad? Que hablan, por ejemplo, en el capítulo 9 del versículo 9 habla de la primera venida de Cristo, que ya Cristo ya vino. Esta profecía el profeta Zacarías la estaba dando, ¿verdad? Para los tiempos que vendría el Señor Jesucristo, porque sabemos que Cristo ya vino hace más de 2000 años, pero es importante, ¿verdad? Revisar estos versículos y anunciar, ¿verdad? Que Cristo va a volver otra vez por su pueblo, por su iglesia en el arrebatamiento, y también viene pronto, ¿verdad? A establecer su reino milenial aquí, esta tierra, en su segunda venida. Entonces, sin ninguna duda, Cristo viene pronto y nosotros debemos de estar preparados, debemos de estar alertas con nuestras lámparas llenas de aceite en oración y llenos de la palabra de Dios, ¿verdad? Para que cuando Cristo venga por su iglesia en el arrebatamiento, estemos listos y preparados y no nos confundamos, ¿verdad? Y no nos vayan a querer sacar con doctrinas falsas, y no nos van a querer llevar con otro tipo de doctrinas que no enseña la palabra de Dios, y nos saquen del camino verdadero que es el de Cristo y es el de su palabra. Ahí, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que tenemos la palabra profética más segura, a la cual tú y yo debemos de estar atentos. No necesitamos nada más que leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente. Hoy en estos últimos tiempos que vivimos, ¿verdad? Vemos cuántos falsos profetas y cuántos falsos maestros han salido por el mundo, conforme también lo establece la Biblia. Pero vemos con claridad, ¿verdad? Que sin ninguna duda estamos viendo, ¿verdad? Que estos tiempos son difíciles y son días malos. Porque así como está establecido todo en la Biblia, ¿verdad? Que en los últimos días todo esto va a aumentar. Hoy lo podemos ver a través de las redes sociales, hoy lo podemos ver nosotros mismos en las iglesias, ¿verdad? Que la palabra de Dios y el mensaje se está diluyendo, porque tanto profeta falso, tanto maestro falso ha salido por el mundo, y nosotros debemos de tener cuidado para no ser engañados. La palabra de Dios nos marca, ¿verdad? Que nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios y no diluir el mensaje, sino que predicar la palabra de Dios conforme está escrito en esos 66 libros que el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo manifestó y nos los dejó, ¿verdad? Para que nosotros no fuéramos engañados y no fuéramos sacados de la verdad. No necesitamos nada más, no necesitamos que nos estén profetizando, no necesitamos tantas cosas que están haciendo hoy en las iglesias alrededor del mundo. Lo que necesitamos tú y yo, querido hermano y querida hermana que me escuchas, es volver a la palabra de Dios, es ir otra vez a las raíces del evangelio de la iglesia primitiva para darnos cuenta qué es lo que Cristo quiere hablar a nuestras vidas, a la tuya y a la mía. Aleluya. Vamos a leer en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, y vamos a leer este versículo para introducirnos en el tema. Y dice la palabra de Dios, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta profecía del profeta Zacarías, ¿verdad? En ese tiempo que estaba profetizando la primera venida de Cristo, y nosotros en los evangelios, ¿verdad? Vemos cómo correctamente encaja todo esto del profeta Zacarías, porque todo esto ya se cumplió. Cristo vino a este mundo, Cristo, ¿verdad? Montó un asno, entró, ¿verdad? Entró en un asno, pero toda esta palabra ya se cumplió y en los evangelios está escrita. Pero ahora para nosotros, algo muy importante que nosotros tenemos que tener en claro es lo siguiente, que nosotros también, así como estaba profetizando Zacarías en ese tiempo, alégrate mucho, hija de Sión, nosotros tenemos que alegrarnos y perseverar en el Señor Jesucristo, porque pronto es el arrebatamiento, la iglesia va a ser arrebatada, va a ser sacada. Tú y yo, tú si realmente estás caminando en el verdadero evangelio y te arrepentiste de tus pecados, en un abrir y un cerrar de ojos vas a ser arrebatado, vas a ser arrebatada, conforme a lo que enseña también segunda de Tesalonicenses, aleluya, en el capítulo 4, tú puedes leerlo. Entonces debes de alegrarte porque la venida del Señor Jesucristo por su iglesia, por su pueblo, va a ser pronto y va a ser un abrir y un cerrar de ojos. Y después, ¿verdad? La Biblia también enseña que va a venir otra vez en su segunda venida a establecer su reino milenial. Es cuando Jesucristo va a pisar el monte de los olivos. Aquí también, ¿verdad? Zacarías nos lo está describiendo en el capítulo 14. Si tú quieres leerlo,
Pero no vamos a hacer tanto énfasis en eso, sino que yo quiero decirte que Cristo viene pronto. Y así como Cristo vino por primera vez a esta tierra, Cristo viene por su iglesia en el arrebatamiento. Y después Cristo viene en la segunda venida. Por eso es importante que nosotros prediquemos que Cristo viene pronto. Porque Cristo viene pronto sin ninguna duda conforme a lo que enseña la palabra de Dios. Amén. Y nosotros, ¿verdad? No debemos de dejar de decir esto. Cristo viene pronto, arrepiéntete. Cristo viene pronto, arrepiéntete. Porque hay muchas personas, ¿verdad? Muchos burladores han salido por el mundo. Muchos falsos profetas y dicen, no es cierto. ¿Desde cuándo están diciendo que Cristo viene? Pero no hagan caso de eso. Mejor vénganse, vamos a entretenernos. Y hacen otro tipo de espectáculos y se olvidan de lo que está establecido en la palabra de Dios. Pero para todos esos falsos profetas ya viene el castigo conforme a la voluntad de Cristo. Aleluya. Tú y yo lo que tenemos que hacer es estar pegados hacia Cristo para no ser engañados, para no ser sacados de la verdad. Sin ninguna duda estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos malos, en tiempos de la apostasía. Porque dice la palabra de Dios que en estos últimos tiempos, ¿verdad? Entrará la apostasía y tú la estás viendo que mucha gente, millones de personas están siendo engañadas por falsos maestros, falsos profetas y están siendo sacados de la verdad. Se están yendo tras de esos falsos maestros porque todo eso está establecido en la palabra de Dios y tú y yo debemos de perseverar en la palabra de Dios hasta el fin para poder ser salvos. Pero no solo eso, sino que la palabra de Dios, ¿verdad? Nos enseña que nosotros debemos de predicar la palabra como está escrita, aunque los falsos profetas diluyan el mensaje y aunque los falsos profetas digan tantas mentiras, nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios conforme está establecido. Amén. Entonces, ¿verdad? En esta introducción, en esta profecía, el profeta Zacarías estaba profetizando la venida del Mesías. Y es cierto que Cristo ya vino, o sea, como ya entendemos esto, ¿verdad? Cristo ya vino por primera vez porque la palabra de Dios así lo establece, pero sabemos que va a volver a venir en el arrebatamiento y sabemos que va a venir otra vez en su segunda venida. Amén. Cristo ya vino, pero Cristo viene pronto en el arrebatamiento, así que arrepiéntete. Cristo nos está dando la oportunidad todavía para que nosotros vayamos hacia Él y podamos reconciliarnos con Él y con Dios, ¿verdad? Y decirle, Señor, perdóname porque he pecado. Yo reconozco que soy pecador y necesito de ti. Tenemos que predicar el verdadero evangelio. Tenemos que predicar el verdadero evangelio y no diluir el mensaje. Anunciar las buenas nuevas, pero hay que predicar, arrepiéntete. Las buenas nuevas de Cristo, ¿verdad? Son para todos aquellos que no conocen. Y si tú no conoces de Cristo y si tú no conoces las buenas nuevas hoy te las predico. El Señor te da la salvación, pero es necesario que vengas hacia Él en arrepentimiento. Aleluya. Es necesario que vengamos hacia Cristo reconociendo, ¿verdad? Que somos pecadores y reconociendo y creyendo que solo a través de Él, conforme a lo que dice la palabra de Dios, podemos alcanzar la salvación, porque así lo establece la Biblia. Aleluya. Necesitamos predicar la palabra de Dios como está establecida y no diluir el mensaje, porque hoy el mensaje, ¿verdad? Ya no es cristocéntrico. Hoy el mensaje en las iglesias alrededor del mundo te lo están dando, pero te lo están dando conforme a lo que tú quieres oír. Aleluya. Y eso, déjame decirte que eso no es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos exhorta, porque la palabra de Dios nos confronta, porque la palabra de Dios, ¿verdad? Nos insta y nos llama a que cambiemos, a que vengamos al arrepentimiento. Y si te están predicando un evangelio light, donde ni siquiera te incomoda, déjame decirte que no es el evangelio de Cristo, porque el evangelio de Cristo nos incomoda, porque el evangelio de Cristo nos llama a que nos arrepentamos, porque somos pecadores y necesitamos arrepentirnos para poder llegar hacia Dios, nuestro Padre Celestial. Hoy en este tiempo que vivimos tiempos difíciles. Hay tanto falso maestro que ha salido por el mundo y tú lo puedes ver. Ahí las iglesias se llenan cuando dicen que va a venir un profeta, cuando dicen que va a venir un evangelista, cuando dicen que viene un sanador, que cuando dicen, ¿verdad? Cuando anuncian campañas de sanidad. Pero déjame decirte que la palabra de Dios establece que en los últimos tiempos muchos falsos profetas y muchos falsos maestros han salido por el mundo y a muchos van a engañar. Aleluya. Y nosotros tenemos que predicar el evangelio. El evangelio no es para satisfacción de la carne, para la satisfacción de tu carne. Déjame decirte que el verdadero evangelio te llama a que te arrepientas
y a que busques de Cristo día a día para que puedas alcanzar la salvación. Aleluya, eso es lo que Dios le interesa de ti, de mí, que nosotros vengamos hacia Él en arrepentimiento y no que nosotros vayamos a buscar lo que nosotros queremos oír, porque muchas veces, como te estoy comentando, ¿verdad? Ya en las iglesias no se predica este evangelio de que Cristo viene pronto, ya no se predica el evangelio del arrepentimiento, el evangelio de perdón de pecados, ahora se predica la prosperidad, ahora se predican tantas herejías y ahora se predica tanta cosa, menos la palabra de Dios como está establecida. Aleluya, el evangelio es el mismo y te dice y me dice arrepiéntete. Ese es el verdadero evangelio, el evangelio es el mismo hoy, será el mismo mañana y será el mismo por los siglos de los siglos, y el mismo evangelio que está escrito en la palabra de Dios todos los días de tu vida. Si estás hoy escuchando el verdadero evangelio, te llama a que te arrepientas y que trates de vivir conforme a la voluntad de Cristo. Aleluya. Ahí mismo, ¿verdad? En el libro de Hechos 3, 19 y 20. Abre tu Biblia si tú la tienes ahí, o busca una Biblia, consigue una Biblia y léela para que te des cuenta de lo que está escrito en la palabra de Dios. Es necesario que volvamos a la palabra de Dios y que no, para no ser engañados. Recordemos que también ahí en el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas 4:6, nos enseña que el pueblo se perdió por falta de conocimiento, porque no querían saber nada de Dios, del Dios verdadero. Querían andar conforme a sus concupiscencias, y toda esa gente se perdió por falta de conocimiento, porque no conocieron al Dios verdadero, no conocieron al Dios verdadero. En ese tiempo de Oseas, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que su pueblo perece por falta de conocimiento, que su pueblo muere por falta de conocimiento, que su pueblo muere espiritualmente por falta de conocimiento, por no querer pegarse a la palabra de Cristo. Aleluya. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios ahí en el libro de Hechos, para que escuches lo que te dice y me dice Dios, me dice a mí primeramente y también te dice a ti. Dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Aleluya. Lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Y en el libro de Zacarías, aquí, ¿verdad? Nos lo vuelve a decir el versículo 20, y Él envía a Jesucristo, que os fue anunciado, que os fue antes anunciado, desde los tiempos de Zacarías que fue anunciado hasta los tiempos que estamos viviendo tú y yo. La palabra de Dios nos llama a que nos arrepentamos y nos convertamos para que sean borrados nuestros pecados. Es necesario que nosotros busquemos a Cristo con un corazón sincero, arrepentido, y que nosotros cambiemos nuestra forma de vivir, que nosotros, ¿verdad?, cambiemos nuestra forma de pensar, que le pidamos al Señor que nos ayude para que podamos llegar hacia Él conforme a su voluntad y conforme a su palabra. Aleluya. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. A la gente puedes esconderle el pecado, pero a Cristo no. A la gente yo puedo esconderle el pecado, al pastor, ¿verdad? Yo puedo esconderle mi pecado y puedo engañarlo, y tú puedes engañarlo, y tú puedes engañar a tu familia, y tú puedes esconder tu pecado. Pero déjame decirte que a Cristo no puedes engañarlo, porque Él conoce, porque Cristo conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestro corazón, Él conoce quiénes somos tú y yo. A Cristo no lo podemos engañar, a la gente sí. Podemos tener una doble vida, podemos tener doble cara, podemos vivir, ¿verdad? Podemos aparentar que vivimos una vida de piedad, pero por otro lado estamos viviendo una vida doble. Tal vez a la gente la vas a engañar y la gente va a decir: este es el más espiritual, este es el que más sirve a Dios. Pero déjame decirte que a Cristo no lo podemos engañar. Aleluya. Esa es la verdad. Y Dios nos confronta y nos dice que nos arrepentamos, porque a la gente podemos esconderle el pecado, pero a Cristo no. A Cristo no lo podemos esconderle nuestro pecado, y lo que nosotros hacemos no podemos escondérselo, porque Él nos conoce y nos está viendo 25:8. Ya no son 24:7, ahora son 25:8, porque Cristo siempre nos está viendo. Aleluya. Y vamos a tener que rendirle cuentas a Él. Desde que venimos al Evangelio y empezamos a caminar conforme a la voluntad de Dios, si nosotros nos arrepentimos, ¿verdad?, y venimos a Cristo, Él perdona nuestros pecados,
Dice la palabra de Dios que Él los echa a lo más profundo del mar y ya no se vuelve a acordar. Pero si seguimos, ¿verdad?, en nuestra necedad de seguir pecando y seguir queriendo aparentar algo que no somos, déjame decirte que a Cristo no lo podemos engañar y a Cristo no podemos esconderle nuestro pecado. Y déjame decirte por qué. Tú podrás decir, canijo, ¿por qué está diciendo eso? Porque la palabra de Dios así lo enseña. Aleluya. La Biblia enseña, ¿verdad?, que a Cristo no podemos esconderle el pecado que tenemos arraigado o que no queremos soltar. Escucha lo que dice la palabra de Dios también ahí en Proverbios. Abre la palabra de Dios, escudriña la Biblia y escucha lo que dice la palabra de Dios ahí en Proverbios 28:13. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Te lo voy a leer. Escucha lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 28:13. Y dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta va a alcanzar misericordia. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Aleluya. Vamos a desglosar este versículo rápido, ¿verdad? Primeramente dice que el que encubre sus pecados no va a prosperar. Dice que el que encubre, o sea, el que tapa sus pecados no va a prosperar, no va a poder seguir hacia adelante, no va a poder buscar de Cristo, no va a poder, ¿verdad?, servir a Dios, porque el que encubre sus pecados no va a prosperar en ninguna área. Aleluya. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Hay mucha gente que se disfraza hoy, ¿verdad?, que se dice ser cristiana y que vive conforme a la piedad, pero déjame decirte que toda esta gente que encubre su pecado no va a prosperar. Hay mucha gente que vive una doble vida, tiene una doble identidad. Y déjame decirte, ¿verdad?, que a Cristo puedes engañar, a Cristo, a la gente puedes engañar, pero a Cristo no lo puedes engañar. Y a través de este mensaje yo te lo digo, porque el mensaje no lo debo de diluir. Así como está escrito, te lo tengo que decir. Aleluya. Y la palabra de Dios me confronta y me dice, si tú, Gabriel, estás encubriendo tu pecado, déjame decirte, me dice Dios directamente a mí, no vas a poder servirme y no vas a ser prosperado y no vas a salir adelante y no vas a hacer lo que realmente piensas hacer, porque no te voy a dejar hacer eso. Porque Dios es un Dios justo, pero también es un Dios santo. Y a Dios no podemos engañarlo. A Cristo no podemos encubrirle nuestro pecado, porque Él nos está viendo. Escucha lo que dice ahí, ¿verdad? Mas el que lo confiese y se aparta, alcanza misericordia. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Mas el que confiesa su pecado, mas el que confiesa su pecado, mas el que confiesa su pecado y se aparta. No solo es confesar el pecado, sino que debemos de apartarnos de lo que estamos haciendo mal, de lo que no le agrada a Dios. No solo confesarlo, porque aquí la Biblia nos dice, ¿verdad?, que hay que confesar nuestros pecados, sí, hay que arrepentirnos, sí, pero también la Biblia nos dice, ¿verdad?, que hay que apartarnos de eso que nos está alejando de los caminos de Dios, de esa bendición, ¿verdad?, de esa bendición que no llega, porque nosotros seguimos en nuestra necedad pecando. Mas dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, mas el que se aparta alcanzará misericordia. O sea, que se aparta de su pecado, confiesa su pecado, se aparta de su pecado, alcanza la misericordia de Dios. Y ahí entra la salvación, ahí entra la regeneración. Aleluya. El Espíritu Santo entra en tu vida y empiezas a caminar conforme a la voluntad de Cristo y ahora eres hijo de Dios. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora vamos al Salmo 32:5 para que escuches lo que dice la palabra de Dios. También ahí para que te des cuenta que a Dios, que a Cristo no podemos, a Cristo no podemos esconderle el pecado. Aleluya. Y escucha lo que dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 32:5. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aleluya, qué maravillosa es la palabra de Dios, porque la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que cuando nosotros, ¿verdad?, nuestro pecado lo declaramos y no encubrimos nuestras iniquidades, y no encubrimos nuestro pecado y confesamos, ¿verdad?, ante Dios, ¿verdad?, nuestros pecados y nuestras transgresiones. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Tú perdonas la maldad de mi pecado. Cuando nosotros confesamos nuestro pecado, cuando nos arrepentimos, Dios directamente perdona la maldad de nuestro pecado y lo echa a lo más profundo de la mar y ya no se vuelve a acordar de él. Y ahora, ¿verdad?, caminamos conforme a la voluntad de Cristo. Aleluya. Es algo muy
muy necesario que nosotros, ¿verdad?, prediquemos la palabra de Dios como está escrita en la Biblia. Y la Biblia dice, arrepiéntete. La Biblia llama al arrepentimiento directamente, nos llama, ¿verdad?, a que demos un giro de 180 grados, de que estamos caminando conforme al mundo, al pecado, y la palabra de Dios nos llama al arrepentimiento y te dice, da un giro de 180 grados y ahora empieza a caminar conforme a la voluntad de Dios y de su palabra. Aleluya, es maravillosa la palabra de Dios, ¿verdad? Yo tengo que decirte que Cristo viene pronto. Este es el mensaje que está escrito en la palabra de Dios, porque Cristo viene pronto. La Biblia enseña que Dios conoce todos nuestros pecados. Es lo que nos está enseñando la palabra de Dios y de Cristo, ¿verdad? No podemos cubrirle, no podemos, ¿verdad? No podemos engañarlo y hacer como que no tenemos pecado, porque Él conoce nuestros pecados, incluso aquellos que intentamos esconder. Entonces, mejor reconocer delante, ¿verdad?, de Cristo y decirle, Señor, perdóname, porque conforme a lo que estamos leyendo, ¿verdad?, y conforme a lo que dice la palabra de Dios, es mejor que hoy nos arrepentamos y que busquemos de Él, porque antes de que sea demasiado tarde y nos quedemos y pasemos por esta gran tribulación, y no solo eso, sino que perdamos nuestra salvación y seamos echados en el infierno, que es lo peor. Por eso esta es la importancia de la palabra de Dios, de predicar la palabra de Dios conforme a la voluntad de Cristo. Y Cristo te dice, arrepiéntete para que puedas tener vida eterna, para que puedas morar conmigo. Una confesión sincera y un arrepentimiento genuino son el camino para recibir el perdón y la limpieza de nuestros pecados a través de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Cuando menos pensemos que será el arrebatamiento, será. Así que hoy es el día de salvación y reconciliación con Cristo. Hoy es el día de salvación para tu vida y para mi vida. Si tú ya has sido salvo y si tú has sido regenerado y si tú estás caminando conforme a la voluntad de Cristo, gloria a Dios por tu vida. Pero si no, y el Señor te está hablando a través de esta palabra, hoy es tiempo de que tú reflexiones y analices y te des cuenta que estás totalmente en tinieblas, y el Señor te llama al arrepentimiento para que vengan tiempos de refrigerio de Él, para que Él te sane, para que Él te restaura, para que Él limpie todo pecado. Señor, dile, perdóname porque soy pecador o porque me he alejado de ti. Escucha lo que dice la palabra de Dios ahí, segunda de Pedro 3:9. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Ya con esto vamos a cerrar. Es importante, ¿verdad?, que tú escuches estos mensajes, porque estos mensajes son los que nos llaman al arrepentimiento y que nos llaman a que nosotros caminemos conforme a la voluntad de Dios. Aleluya. Es maravillosa la palabra de Dios, sin ninguna duda. Escucha lo que dice la palabra de Dios para cerrar este video. Escucha, dice la palabra de Dios en segunda de Pedro 2:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, como según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ni tú ni yo perezcamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Este versículo es maravilloso, ¿verdad? Porque el Señor nos sigue dando la oportunidad de que vayamos hacia Él. Él no quiere que nos perdamos. Él no quiere que nos vayamos al infierno. Aquí está la palabra de Dios escrita y te está diciendo esta tarde, este día, esta mañana, esta noche el Señor, arrepiéntete y vuélvete hacia mí, porque yo no quiero que te pierdas, porque yo no quiero que te vayas hacia el infierno. Dios no manda a nadie al infierno. Nosotros, por nuestras decisiones y por rechazar a Cristo, nos vamos solos. Dios es paciente y misericordioso, porque aquí también en la palabra de Dios nos enseña que no quiere que nadie se pierda. Hoy la humanidad, ¿verdad?, no quiere saber nada de Dios, pero déjame decirte que Dios le sigue dando la oportunidad al hombre y a la mujer a través de la palabra de Dios, y con este tiempo que todavía nos queda, este poco tiempo, el Señor sigue hablando a la humanidad, pero mucha de la humanidad no quiere entender, porque ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque el Señor, fíjate lo que dice la palabra, el Señor no retarda su promesa. El Señor no retarda su promesa, pero muchos, dice, según algunos la tienen por tardanza. Muchos dicen, siempre están anunciando que Cristo viene, y no es cierto. Déjame decirte que el Señor, si tú eres de las personas que piensas así, el Señor quiere que te arrepientas. El Señor quiere que te arrepientas y que busques de su presencia, para que vengan tiempos de Él, refrigerio para tu vida, para que venga un cambio de vida,
a tu vida y a mi vida día a día, ¿verdad? El Señor no quiere que nadie se pierda. Aquí está la palabra de Dios, sino que todos procedan al arrepentimiento, aleluya. Esta es la palabra de Dios, así te la predicamos como está establecida. Y el mensaje esta noche, esta mañana, este día es, Cristo viene pronto. Así que apégate todo lo que puedas a Él y no desmayes, no desfallezcas si tú no le conoces. Y si esta palabra te está confrontando es porque el Señor te está hablando y te está diciendo que es tiempo de que vengas hacia Él. Él te está dando la oportunidad de que vengas hacia Él. Es el día de salvación para tu vida. Dile, Señor, perdóname. Yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco, Señor, que te necesito. Ahí también enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Que cuando nosotros vamos hacia Él humillados, Él no rechaza un corazón así, porque Él lo recibe. Es la noche, en esta mañana, en esta tarde, dile, Señor, perdóname. Necesito de ti. Yo reconozco que soy pecador y el Señor te va a oír. El Señor te va a oír, te va a perdonar. Pero es necesario de que tú también des un giro de 180 grados y que ya no sigas en el pecado, que salgas de ese pecado y que ahora camines conforme a la voluntad de Cristo. Dios te bendiga grandemente y hoy te hago este llamado, ¿verdad? Al arrepentimiento, a la reflexión y sobre todo a que tú sepas y tengas presente que Cristo viene pronto. Aleluya. Nos vemos pronto con un nuevo video y espero que esta palabra se quede grabada en tu corazón. La palabra de Dios se quede grabada en tu corazón. Hasta pronto. Amén.